Muchas veces cuando se habla del Evangelio, muchos piensan que el Evangelio es una religión para viejos, porque se habla de muchas cosas que pasaron, y para muchos el Evangelio es algo anticuado, y tal vez es una religión que no tiene ningún atractivo, que tal vez sea aburrida, pero es porque no conocen a Dios, porque Dios es un Dios de cosas nuevas. Si hay alguien que no es aburrido ni anticuado, es Dios. Y cuando miramos la palabra, y ahora la vamos a ver, quería hoy recordar estas menciones, porque a veces nos olvidamos que Dios es un Dios de cosas nuevas. Y a veces nos quedamos pegados al pasado, y por eso tal vez algunos dicen o creen que la religión, el Evangelio, es una cosa del pasado, es una cosa que hoy no tiene vigencia. Sin embargo, tenemos un Dios que es un Dios de cosas permanentemente nuevas, que se renuevan. Ya con solo saber que la misericordia de Dios se renueva todos los días es nueva para nosotros. Tenemos que saber que Dios realmente es maravilloso y que cada día seguramente el Señor nos mostrará y se revelará con cosas totalmente nuevas para nuestra vida. Tal vez eso le pase al creyente que no lleva una vida práctica en el Evangelio. Para aquel que no vive en realidad la plena verdad del Evangelio y entonces se queda como estancado en alguno de estos sectores, ¿no? Apegado al pasado. Y yo creo que ahí es donde tenemos que despertar. Cuando miramos la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, creo que hay una constante de que Dios realmente es un Dios de hacer cosas nuevas, desde el principio de la creación. Sabemos que cuando el Señor comienza, cuando leemos el libro de Génesis, cuando todo estaba desordenado, vacío, oscuro, Dios crea todo nuevo. La luz, la expansión, los cielos, la tierra, la hierba verde, las lumbreras en los cielos, el sol, la luna, las estrellas, los peces en las aguas, los animales en la tierra. Y como corona de esta creación, finalmente Dios crea a su imagen y semejanza al ser humano. Y yo digo, qué importante, ¿no? Donde todo estaba oscuro, que había tinieblas sobre la faz de las aguas, ahí crea Dios vida y vida abundante. Todo lo que hoy vemos, todo lo que hoy podemos contemplar de la creación de Dios, el Señor lo hizo de la nada, a través del poder de su inmensa palabra, del poder de su palabra creadora. Creemos en que Dios hizo esto. Miren, esta es la base mínima de la fe para creer que Dios existe. Cuando Pablo le habla a aquellos que se creían sabios y creían que las sabían todas, Pablo les dijo que Dios se ha revelado a través de las cosas hechas, de las cosas creadas, o sea que es una revelación de Dios, de modo que todos podemos reconocer el poder, la deidad de Dios a través de todo esto. No es poca cosa, ¿o no es así? No es poca cosa, porque ahí está la cosa. Podemos conocer a Dios y podemos reconocer la existencia de Dios y de su infinito poder a través de las cosas creadas, a través de las cosas hechas. Y dice el texto cuando sigue en Romanos capítulo 1, que de modo que nadie entonces tiene excusa para decir que no cree en Dios, solamente con esa revelación. Sabemos que Dios a través de la historia de la humanidad se ha revelado de muchas maneras, pero esta fue la primera revelación.
y es la suficiente como para que cada ser humano que pisa sobre la tierra pueda reconocer la existencia de Dios y de un Dios que ha creado todo lo que existe de lo que no existía. Usted cree en ese Dios, ¿no? Gloria sea el nombre de Cristo. Si avanzamos un poco en la historia de la humanidad, podemos llegar a tiempo de Noé. Sabemos todo lo que pasó, ¿no? Entre la creación de Dios, el comienzo con Adán y Eva y su descendencia. Llega realmente a haber tanta maldad en la tierra con sus descendientes que llegamos al tiempo de Noé, donde Dios había dispuesto, porque dice que el pensamiento o el designio de los pensamientos del corazón de la gente, de las personas, era de continuo sobre el mal. Qué parecido a lo que está pasando hoy, ¿no? Qué parecido a lo que está pasando hoy. Entonces Dios dispuso enviar el diluvio. El diluvio. Raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento, me duele el corazón el haberlos hecho. Y llegó el momento del diluvio. No voy a predicar sobre el diluvio. Llegó el momento. Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y cuando llegó el momento que comenzaron las aguas, todo quedó y todo fue destruido bajo las aguas. Pero en el capítulo 8 de Génesis, versículo 13, dice: y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes séptimo, el día del mes primero, las aguas se secaron sobre la tierra. Esas aguas que cubrieron hasta los montes más altos de la tierra se secaron. Y quitó Noé la cubierta del arca y miró, y he aquí que la faz de la tierra estaba seca. El agua se había absorbido. Y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra, dice la palabra. Entonces habló Dios a Noé diciendo: sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Y bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. Un nuevo comienzo. Mire, si Dios no es un Dios de cosas nuevas. Lo anterior ya no daba para más, como tampoco sabemos para cuánto más puede dar lo que estamos viviendo hoy, hermanos. Pero en aquel entonces esto se ve que había llegado al colmo de Dios y Dios tomó esa decisión. Pero también Dios decidió dar una oportunidad, una nueva oportunidad para que el mundo pudiese formarse nuevamente y las familias de la tierra fuesen formadas nuevamente. Qué grande la misericordia de Dios. Yo a veces pienso, con semejante experiencia, los descendientes de Noé, Cam, Sem, Jafet, los descendientes de ellos, que después fueron a formar las distintas naciones de la tierra, ¿no? Hay una experiencia ahí en el pasado no tan lejano y que en definitiva tendría que haberles dado temor de Dios, de volver al pecado y a las cosas tan terribles. Dios le dio la oportunidad a Noé de comenzar. Dice que la palabra del Señor vino sobre él y que le dijo que debían ahora llenar la tierra. Qué importante. Es el Dios de las oportunidades, de las nuevas oportunidades. No sé si usted necesita una nueva oportunidad. Y quizá nadie se la puede dar, pero Dios es el que puede darnos una nueva oportunidad. ¿Cuántas veces la persona pasa por la experiencia o por una experiencia que cree que ya no tiene salida, ya no hay más oportunidad de nada? Sin embargo, en Dios siempre hay una oportunidad.
el Señor siempre es el que puede recrear las cosas y hacerlas de nuevo. Si avanzamos en la historia, llegamos al tiempo de Abraham. Amén. Y ahí en Abraham Dios creó, ¿qué creó en Abraham? Un nuevo pueblo. Un nuevo pueblo. ¿Cuál era el nuevo pueblo? El pueblo de Israel, el pueblo de Dios. En Génesis capítulo 15, versos del 4 al 6 dice: luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo, hablando de Ismael, ¿no? Un hijo tuyo, que era Isaac, será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Qué hermoso. Dios formó un pueblo. Dios no hace las cosas por hacerlas. Dios no hace las cosas por hacerlas. El propósito de Dios al crear este pueblo, cuando había pueblos en toda la tierra, o por lo menos en la parte habitada, sin embargo, Dios había creado un pueblo porque a través de ese pueblo Dios tenía una promesa de bendición para todas las naciones. ¿O no es así? El propósito de Dios era que Israel no solamente fuera un pueblo bendecido por Dios, sino que fuera canal de bendición para que todas las naciones de la tierra fueran bendecidas. En cierta manera, y a través de la descendencia de este pueblo, esta bendición, porque los propósitos de Dios se cumplen, ¿o no es así? Más allá de que los que no lo cumplimos seamos nosotros, pero Él sí. Porque cuando pensamos que Jesús viene justamente de esta herencia, viene de este pueblo, nos damos cuenta verdaderamente que en definitiva la promesa de Dios de que en ese pueblo serían bendecidas todas las familias de la tierra, es lo mismo que hoy podríamos decir que en Cristo son bendecidas todas las familias de la tierra. Todos tienen lugar a ser salvos si creen en Él. Y esto realmente es algo maravilloso. Es una bendición cumplida de Dios a partir de la creación de este pueblo. Un pueblo que tuvo sus andanzas, sus altibajos, sus problemas. ¿O no es así? Claro que sí. Pero era el pueblo de Dios. Me corrijo. Es el pueblo de Dios. Y seguirá siendo el pueblo de Dios. Y dice que al final, Dios, de ese pueblo y del nuevo pueblo de este tiempo, que es la iglesia, de ambos, Dios, dice el apóstol Pablo cuando escribe a los Efesios, hará uno solo. Un solo pueblo para poder estar en la presencia gloriosa del Señor. Tenemos que darle gloria al Señor y darle gracias al Señor por esta bendición, por esta gracia maravillosa. En las profecías de Isaías fue un profeta eminentemente, si lo miramos con atención y hemos leído el libro, mesiánico. Y hay algunos capítulos especialmente que la referencia es tan exacta cuando se refiere a Cristo, ¿no? A la venida del Señor. Así que en las profecías de Isaías Dios anunciaba que vendrían cosas nuevas. Cuando miramos en Isaías 42:9, dice: he aquí se cumplieron las primeras cosas, las cosas primeras. Y dice: y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a luz, yo las haré notorias. Mire, ya venía la promesa de Dios de que vendrían cosas nuevas. Así que eso de que Dios es un Dios aburrido, de cosas del pasado, no. El Señor estaba anunciando a través de Isaías y luego confirmando
a través de Jeremías un poco más adelante, que Dios haría un nuevo pacto. En Jeremías 31, todo el pasaje habla del nuevo pacto, pero este versículo dice: he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto, algo nuevo, un pacto nuevo, no los pactos como se hicieron antes. No, dice el texto de Jeremías, como el pacto que hice con tus padres cuando saliste de Egipto, sino que el Señor hará un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Mire qué anuncio certero, ¿no? Un nuevo pacto, algo nuevo. ¿Cómo será este nuevo pacto? ¿Cómo sería? Se pregunta, que digamos, aquellos que vivían en ese tiempo tendrían a lo mejor una incertidumbre en ellos, pero estaba la promesa, estaba la profecía y ellos tenían que creer en esto. ¿Se cumplió o no se cumplió la profecía del nuevo pacto? Claro. También se anunció una renovación de espíritu y corazón, y esto un poco más adelante es lo que dice Ezequiel. Cuando leemos en el libro de Ezequiel, capítulo 36, verso 26, lo hemos leído muchas veces, dice algo hermoso. Os daré corazón, ¿cómo? Nuevo. Y pondré espíritu, ¿qué? Nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Es decir, que renovará. Más adelante, en el siguiente versículo, dice que el Señor pondrá sobre ellos, o pondré sobre ellos, dice el Señor, mi espíritu. Qué glorioso, ¿no? Qué bendición. ¿Se ha cumplido esta palabra? Claro. Estas cosas nuevas, el Señor las cumplió. No quedaron en la profecía y bueno, sí es algo que dice, pero todavía estamos esperando. No. Todo esto se ha cumplido a través del nuevo pacto en la obra redentora de Cristo y en la experiencia que cada creyente tiene al creer en Cristo como su Salvador personal. En Cristo se estableció, o Dios estableció, un nuevo orden espiritual. Cuando leemos la carta a los Hebreos, ya pasamos al Nuevo Testamento, 9:15, dice así que por eso, y aquí habla de ese pacto como un pacto concreto, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, el pacto de la ley, el pacto mosaico, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Vio que hoy se habla mucho de pacto, ¿no? Hay creyentes que dicen, hay que hacer un pacto con Dios, vamos a hacer el pacto con Dios. Y no sé, mire, el que hace los pactos es Dios. Yo no tengo la autoridad para decir, Señor, yo voy a hacer un pacto con usted. Es decir, en otras palabras, lo voy a comprometer a usted en cumplir lo que yo establezco. Suena feo, ¿o no? Suena mal. Es Dios el que dice, voy a establecer un pacto. Lógicamente ese pacto tiene dos puntas, dos partes, la parte divina y la parte humana. Pero el que establece las condiciones de ese pacto, ¿quién es? Es Dios. Él cumple su parte. ¿Usted cree que Dios cumple su parte? Cuando lo que dice el pacto de Dios no se cumple, ¿será porque Dios se olvidó de que había hecho un pacto con el ser humano? ¿Será porque Dios falló y mintió y dijo una cosa y después es otra? En este pacto divino-humano, ¿quién es el que falló? Es el ser humano. Y porque justamente falló, las condiciones del pacto no pudieron cumplirse. Fíjese que cuando se hace un documento y se hace entre dos partes, si cualquiera de las partes no cumple,
ese pacto queda, o ese testamento, o ese documento queda anulado. Queda anulado. En este caso, el pacto antiguo quedó anulado porque ahora hay un nuevo pacto, que es el pacto en Cristo. Dios cumplió su promesa, pero el pueblo de Dios no la cumplió. El pueblo de Israel no la cumplió. Así que el Señor nos ayude. Ahora tenemos un pacto, no hace falta hacer un nuevo pacto más. No, el pacto, ya nos basta con ese pacto que Dios ha hecho, el nuevo pacto, porque ahí están todas las condiciones que Dios se compromete y nos compromete para que podamos vivir en este nuevo pacto. ¿Qué tengo que agregarle yo a eso? Para hacer un nuevo pacto yo con Él ahora. Mire, Señor, yo voy a hacer un pacto. No, mejor que no le hagamos al Señor ningún pacto, porque eso no es posible. Que Dios nos ayude para que esto se pueda realmente cumplir en nosotros. En lo que hace a la vida del creyente, en Cristo somos nuevas criaturas. Somos una nueva creación. En 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ahí está, es una nueva creación. Mire, hoy nosotros somos, dígalo fuerte, nueva creación. Somos una nueva creación. ¿Cómo vamos a estar aburridos? Nos va a parecer que las cosas son, que no tienen sentido, que son... No, de ninguna manera. Aquí en la carta a los Gálatas 6:15 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión, que era una de las condiciones del pacto, vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y esta nueva creación para nosotros se da en Cristo. Se da en Cristo. Se da en el Señor. En Cristo tenemos nueva vida. Cuando leemos la carta a los Romanos, capítulo 6, que habla bien claro, dice, porque somos sepultados juntamente con Cristo para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos ¿en qué? En vida nueva. ¿Qué le parece? Tenemos una nueva vida. Por eso el texto de antes dice, las cosas viejas pasaron, son de la pasada vida, de la vida vieja, de la vida que teníamos antes de conocer al Señor. Ahora todas son hechas nuevas y debemos andar. ¿Qué quiere decir andar? Vivir esta vida nueva, o como bien dice otra expresión, debemos vivir en novedad de vida. Gloria al Señor. Hay otra expresión que también habla de esta renovación, y es el hecho de que ahora somos un hombre nuevo o tenemos una nueva naturaleza. Efesios 4:24 dice, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. El nuevo hombre, la nueva naturaleza. ¿Qué le parece? ¿Estamos nosotros disfrutando la nueva naturaleza? El haber renacido, el haber nacido de nuevo. Como le dijo el Señor a Nicodemo, te es necesario renacer, nacer de nuevo. ¿Hemos nacido de nuevo? ¿Qué será? ¿Que nacemos de nuevo con todo lo que implica este nuevo nacimiento por el poder del Espíritu de Dios, que fue el que levantó a Jesucristo de entre los muertos? ¿Qué será? ¿Para una vida aburrida, sin sentido, opaca? No, tiene que ser para una vida sobrenatural, gloriosa. ¿O no es así, hermano? Amén, gloria a Dios. En Cristo también tenemos un camino nuevo. Nuevo y dice, y vivo, ¿no?
Ahí en Hebreos 10, 19 y 20, dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Miren, tenemos lugar para entrar en el lugar santísimo. Hay algo nuevo acá en esto. Primeramente que ante el pacto antiguo, ¿cuál era el lugar santísimo? El que estaba en el tabernáculo o en el templo, detrás de una cortina muy espesa, muy gruesa, y donde solamente podía entrar una sola persona y una vez al año para interceder por el pueblo que quedaba siempre afuera. Pero ahora el Señor nos ha abierto un camino nuevo y vivo para entrar en el lugar santísimo. Que no es que acá atrás tenemos el lugar santísimo. No es que ahí atrás está el lugar santísimo. No, está hablando del cielo. Está hablando de la presencia de Dios, de la presencia espiritual. Amén. Así que tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo. Y fíjese, solamente a través de la sangre de Cristo, que es la sangre que selló ¿qué? El nuevo pacto. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, lo que nos separaba, esto es de su carne, es decir, al morir, al sufrir allí sobre la cruz. Que el Señor nos ayude. Tenemos ahora un camino nuevo. Antes andábamos por cualquier lado, sin rumbo. Pero ahora tenemos un camino firme, que tiene un final, que tiene una meta, ¿o no es así? ¿Usted cree que el camino de Dios tiene una meta? Claro. Alguno dice, ¿usted por qué anda por ese camino? Y porque yo quiero llegar al final de este camino, que es la herencia eterna que el Señor me preparó en los cielos. ¿Qué le parece? Por eso camino en este camino, y por eso no me quiero separar de este camino, ni me quiero ir para ningún lado. Porque quiero llegar a la meta que el Señor me ha propuesto. Alabado sea el nombre de Cristo. ¿Se ha propuesto usted llegar a la meta de este camino? Gloria a Dios. Es un camino nuevo. Es nuevo en Cristo. El Nuevo Testamento, Jesús, mejor dicho, habla de un mandamiento nuevo. ¿Sabía eso? Así que ahora ¿qué hay? ¿11? No hay 11. Es un mandamiento que, si se quiere, está potenciado o potenciando ya uno de los mandamientos de la ley, y que es el mandamiento del amor. En Juan 13, 34, dice, un mandamiento nuevo os doy. Y ahora vamos a ver por qué es nuevo. Que os améis unos a otros. Esto lo digo siempre, así que el que escuchó alguna otra prédica seguramente va a dar la respuesta rápida. Que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. El mandamiento decía eso, que debemos amarnos los unos a los otros. Pero ¿dónde está lo nuevo? La antigua ley decía que debemos amar al otro como nos amamos a nosotros mismos. Y este nuevo mandamiento dice que debemos amar a los otros como yo os he amado, dijo Jesús. Es decir, con el mismo amor con que Él nos amó. Y ese es un nuevo mandamiento. Es una nueva visión del mandamiento del amor. Y que si no amamos de esta manera, estamos todavía amando como el mundo ama. Y el amor del mundo está lleno de fallas y problemas. Pero este es el amor de Dios. Nosotros vamos a amar a otros, debemos amar a otros como Dios
nos amó a nosotros en Cristo. ¿Qué le parece? ¿Usted reconoce que Dios lo ha amado a usted? Y si no nos ha amado, y si no hemos recibido ese amor, dice que la carta a los Romanos, que el amor de Dios es derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ha sido derramado en nosotros. Y ahora ese amor que Dios derramó en nuestros corazones es el que tenemos que dar. ¿Puede dañar a alguien ese amor? ¿Puede perjudicar a alguien ese amor? ¿Puede herir a alguien ese amor? No. Está descrito en la carta que Pablo le escribe a los Corintios, capítulo, la primera, Corintios 13, donde dice que es el puro amor de Dios. Y hay una descripción maravillosa. Lea ese capítulo y se va a dar cuenta que es un amor diferente, nuevo, porque es el amor con que Dios nos ha amado. Y es el amor ahora con que nosotros debemos amar a Dios, pero también debemos amarnos a nosotros, a nuestros hermanos, y también debemos llegar a amar a ¿quiénes? A nuestros amigos, a nuestros conocidos, a nuestro hermano en la fe, ¿y a quién más? Y a nuestros enemigos. Porque dice, como yo os he amado. Y cuando Cristo nos amó, dice la Biblia, que nosotros éramos enemigos de Dios. No es que Cristo nos amó porque nosotros éramos amigos de Él, porque estábamos... No. Dios muestra su amor por nosotros cuando aún éramos pecadores, porque cuando aún estábamos en esa condición, como enemigos de Dios, como pecadores, Cristo murió por nosotros. Nos amó en esa condición, para que ahora podamos recibir de ese amor tan maravilloso. No quiero seguir abundando demasiado, me voy al último libro de la Biblia, al Apocalipsis. Dice que al final de los tiempos, en Apocalipsis 21:5, y esta promesa está en pie, 21:5, dice, y el que estaba sentado en el trono, ¿quién es el que estaba sentado en el trono en la imagen del capítulo 5 de Apocalipsis? Dios. Él es el que está sentado en el trono. Y el que está sentado en el trono dijo, Dios, he aquí, yo hago nuevas, ¿cuántas? Todas las cosas. ¿Sabe que todo lo que nos espera es nuevo? Algunos dicen, ¿cómo será el cielo? ¿Podré tener a mi perrito? Había un falso, no sé cómo llamarlo, un oráculo viviente de esos que salen 2x3. Y decía que se había muerto y había ido al cielo. Y que allá en el cielo se encontró con su perrito y con el caballo. No. Toda la relación y todo lo que va a venir de las últimas cosas que el Señor hará, no tenemos ni noción nosotros de lo que será. Pero si las hace Dios, deben ser magníficas y maravillosas. ¿O no tiene esa expectativa usted? O sea, o lo pone inquieto. Ay, ¿qué será lo que Dios tiene? A ver si todavía no entro, no encajo ahí. Yo hago nuevas todas las cosas. Yo quiero ver todas esas cosas nuevas que el Señor hace. Porque son para nosotros esas cosas. Amén. Es para que nosotros las podamos recibir. Y me dijo, escribe, porque estas palabras, esto que te estoy diciendo, son palabras fieles y verdaderas. Mire, escribílas, le dijo a Juan. Escribílas. Qué hermoso. Yo hago nuevas todas las cosas.
En el capítulo 21, versículo 1 dice, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Una nueva morada. ¿Qué le parece? ¿Cómo será? No sé. ¿Cómo? ¿Usted es pastor y no sabe? No. Dios nos lo reveló. Dice que va a ser nuevo. ¿Cómo será? No sé. Pero no me cabe la menor duda que será algo magnífico. Y anhelo con todo mi corazón poder estar en contemplar esos cielos nuevos y esa tierra nueva. Gloria sea el nombre del Señor. Alabado Dios. Gloria. ¿Tiene usted esta esperanza? Dice que esta esperanza nos va purificando, ¿no? Esta esperanza. Qué lindo. ¿Cómo vamos a estar aburridos? ¿Cómo vamos a creer que no tiene sentido la vida cristiana, que es algo anticuado? Si tenemos perspectivas eternas de cosas nuevas y grandiosas que ni siquiera no hay mente humana que las pueda captar. Son las que Dios tiene preparadas para cada uno de nosotros. ¿Está esperando usted estas cosas? Y digo una más. ¿Quieren que diga una más? Bueno. Una nueva Jerusalén. En el capítulo Apocalipsis, primero en el capítulo 3 y después en el 21, dice en el capítulo 3, versículo 12, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. ¿Qué le parece? Y nunca más saldrá de ahí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Mire cuántas cosas nuevas. En el capítulo 21, versículo 2, dice, y yo Juan, vi la santa ciudad en esa visión que tuvo ahí en la isla de Patmos. La nueva Jerusalén fue una visión que Juan tuvo de estas cosas. Descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Qué maravilloso. Qué maravilloso que podamos estar esperando estas cosas gloriosas, que podamos tener en nosotros esta expectativa gloriosa en nuestros corazones.